Aquí estamos. Muy buenas. Reyes Carrere, ex entrenadora del Superamara Vera Vera y, como decía, una histórica de nuestro balonmano. ¿Cómo estás, Reyes? Muy bien, ¿tú qué tal, loco? ¿Pero cómo se te ocurre esto? La verdad es que no lo sé. No lo sé. Ajá, yo creo que La gracia fácil de 13 años, 13 horas, creo que me va a salir cara luego. pero oye, de todas maneras se agradece, porque creo que haces un nexo de unión entre, digamos, las históricas de balonmano, que no sé si es bueno que se nos llamen históricas, es una cuestión de edad, y hacer un enganche entre la realidad de ahora y de dónde venimos, esto es muy interesante y creo que muy poca gente lo hace. A ver, también tengo que decir, se lo he comentado a gente por privado, he intentado que pasara mucha más gente por aquí, de las históricas que dices tú, y no solamente por la edad, porque por ejemplo Macarena Aguilar es histórica y también Claro. es una mujer Eh, muy joven y va a pasar por aquí esta tarde si no pasa nada raro en lo técnico, pero sí que es verdad que hay mucha gente, Reyes, me sorprende mucho, mucha gente desconectada del balonmano, o sea, gente que lo ha sido sí, todo en este deporte y que sí, cuando ha sí. dejado su carrera de lado Mm. ha dicho borrón y cuenta nueva casi, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es una de las características que tenemos en este deporte, que parece ser que, bueno, pues cuando dejas tu actividad o, bueno, generalmente como jugadora, efectivamente desconectas. Y creo que eso es uno de los debes que tiene el balonmano. Si perdemos nuestra historia, perdemos la esencia. Es muy, muy, muy importante saber de dónde venimos para, de alguna manera, reconducir el futuro y que el futuro sea mejor y que no caigamos en los errores de antes, ¿no? Pero creo que es un debe. Creo que en este sentido, tanto la federación como los clubes correspondientes debieran de hacer acciones para reunir a las jugadoras veteranas, bueno, que estamos hablando de veteranas bueno, que han estado en etapas anteriores, ¿no? Es muy importante. Te comento, hace unos años en la Federación Guipuzcoana estaba yo de directora técnica, hicimos, vino la selección española a jugar aquí a Donosti, las Guerreras, y aprovechamos ese evento para hacer, digamos, una llamada a las antiguas veteranas de toda la historia del balonmano guipuzcoano que hubieran estado en División de Honor, y entonces ahí se hizo un homenaje y la respuesta fue masiva. La gente estaba deseando, deseando. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego otra cosa que me he percatado, Reyes, es que incluso la gente de dentro del balonmano, jugadoras de balonmano, que por supuesto que están súper comprometidas con su Mm, entrenamiento, con su equipo, con mm. sus partidos del fin de Sí, semana, pero que a lo mejor no quieren ir más allá. Es decir, a lo mejor no consumen o no les gusta tanto consumir balonmano fuera de sus obligaciones como profesional. ya, ya. Yo creo bueno, creo que estás tocando una serie de temas que son muy, muy importantes. Vamos a ver, más allá de tu actividad en ese momento como jugadora, que puede ser más o menos exitosa, ¿eh? En la que te puede gustar más o menos y puedes estar metida más o menos, creo que el sentimiento, o sea, generar un sentimiento de comunidad del balonmano, en este caso practicado por mujeres, de, creo que hay que hacer también acciones positivas en este sentido, es decir, bueno, vamos a crear una comunidad. Yo no soy jugadora de un equipo solamente en un año determinado, sino además soy parte de una comunidad que tiene mucho que decir, no solamente en el balonmano, sino en el deporte femenino y en esta sociedad que avanza, creo que mucho más deprisa de lo que me parece a mí que está avanzando el balonmano femenino. Sí, eso la verdad es que lo he comentado con mucha gente y me llama la atención que, no sé, por ejemplo, pues que no haya ni siquiera las jugadoras de tu equipo, al final nosotros lo sabemos, sí que es verdad que luego en diferido lo ve mucha más gente, pero al final yo creo que tener un programa casi diario, como hemos estado haciendo este último mes, de lunes a jueves a las 10 de la noche, siempre a la misma hora, sabiendo que está ahí, y que, por ejemplo, entrevistemos, me da igual el nombre, las jugadoras de un equipo Sí, División de Honor, y que tú al final sí, veas y digas, joder, si me están viendo 25 personas y unas 12 claro, o 13 están hablándome por el claro, chat y son aficionados todos, digo, es que ni siquiera claro. tu equipo está viendo la entrevista de tu jugadora en directo. Mm. Eso Ah, me sorprende muchísimo, es que no logro entenderlo. eh, porque estás peleando contra molinos de viento muy grandes. Y en este sentido creo que tiene que haber una comunión entre determinados medios que sí quieren.
y este es uno de ellos, ¿no? Que si quieren pues hacer un tipo de entrevistas o un tipo de, de periodismo que hemos reclamado durante mucho tiempo, Claro. algunas, que hemos dicho que era absolutamente necesario hacer tertulias, hacer programas específicos en los que se analice cómo se juega, cómo no se juega, todo esto, pero no lo puedes hacer tú solo si no tienes un apoyo. Sí, Mm. y estoy hablando de toda la comunidad y de las personas responsables en que promocionen, impulsen, patrocinen, lo pongan en primera línea, es que te estás, es que si no te quedas muy cortito. Yo creo que tal vez eso, esa mentalidad un poco de vamos a vender esto, ¿no? Vamos a venderlo entre todos y no hay enemigos. De momento no tenemos enemigos. Uf, si tuviéramos enemigos es que seríamos muy grandes, pero no hay enemigos. No, es Hay que los gente que a lo enemigos mejor están piensa, dentro, Reyes, eso es lo peor, que claro, los enemigos que hay, que son pocos, están dentro. yo creo que sí, yo creo que en algunos momentos determinados, es decir, si no se hace nada, ya es hacer algo, es decir, es Mm. tomar una decisión de no hacer nada, ¿no? Sí, 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 sí. Y en este sentido, pues bueno, yo creo que el otro día, mira, hablaba con mi hermana, con Ana, ¿no? Y porque Mm. encontró unas revistas pues de del año Cazapún, no sé cómo los guarda, pues hace 30 años, ¿no? Y comentábamos esto, y la sensación es que tampoco aparecemos mucho más que entonces en la prensa, más allá del partido puntual, más allá, tampoco aparecemos mucho más, o sea, tampoco hay, yo que leo el periódico y me gusta mucho y estoy al día en las noticias, he abierto un periódico y no había ninguna noticia femenina, ninguna, de Ujú. ningún deporte, ¿no? Entonces, pero bueno, es que hace 30 años tampoco, entonces hemos avanzado en ese sentido. Uf, y por ese camino tenemos medallas, Claro. tenemos bueno, un reconocimiento internacional durante Sí, unos sí. años muy importante. Hemos tenido de las mejores jugadoras de Europa, hemos tenido una liga muy competitiva a nivel europeo, en el que se aspiraba a ganar las competiciones europeas y una liga con mucho prestigio, ¿no? Pero a pesar de eso, pues creo que ha faltado un sentimiento de comunidad y tener una visión moderna. Mira, te voy a dar dos datos, Reyes. Antes hemos repasado, después del éxito europeo de ayer de Málaga, de Elche que lo ha conseguido hoy, pero que ayer ya Mm, sentenció, Rocasa lo mismo, Gijón también certificó ayer el pase a la siguiente ronda en su competición. Nos hemos metido en los cuatro principales periódicos digitales del país, que son Marca, As, de Madrid los dos, y luego Mundo Deportivo y Sport. Mundo Deportivo no tiene ni sección de balonmano directamente. ya. Sport tiene Mm, sección de balonmano y está copada por noticias de los hispanos y del Barça masculino, es decir, cero mm, noticias de lo femenino. Y luego en AS sí que es verdad que hay alguna noticia, una noticia escrita por Enrique Ojeda, que es el responsable de balonmano, sobre todo masculino de AS, sin ficha técnica del partido de Málaga y del resto de competiciones y de equipos nada. Y luego en Marca sí que es verdad que hay mini crónica de un párrafo con la ficha técnica de mm, todos los equipos españoles que juegan allá en Europa. Eso es lo que hace la prensa, insisto, no en papel, que el papel vale dinero y hay que escribirlo el día antes, bla, bla, bla. No, no, en digital, que es copiar y pegar. ya, Y que cabe sí, todo lo que tú quieras. ya, Tenemos ese tipo de información de los ya, principales medios de comunicación, estamos hablando. Al sí, final se basa todo en la prensa local y regional, ¿no? Para el balonmano de sí, mujeres, sí, lamentablemente. sí. Y eso es muy corto. Por eso te digo que eso pasaba pues hace 30 años y estamos casi en el mismo sitio. En ese sentido, digo, ¿eh? La diferencia es que ahora hay digital y antes no había digital. Claro. Pero se queda en un ámbito muy local y sobre todo sostenido por los buenos resultados, que esto es importante. Y en un deporte no siempre se sostienen por los resultados. Y voy a poner un ejemplo, el fútbol. Claro. Y ya sé que el fútbol es otra historia, pero en el fútbol nos venden todo, incluso el baloncesto también, Ujú. espectáculo, prensa, la previa, en el momento. Pero claro, ¿quién hace eso? ¿Los jugadores? No. Detrás hay un impulso muy importante, liderado, lógicamente, por la misma empresa, que es la federación en este caso, que creo que tendría que dar pasos muy serios y ponerse de una manera muy firme para vender lo que es todos esos éxitos, ¿no? Los éxitos, hasta los fracasos, no sé cómo decirte, ¿no? Yo no soy experta en comunicación, pero sí que
hay que bucear muchísimo y con Claro. muchísimo interés para llegar a una noticia de balonmano. Pues te tiene que interesar, uf, y tienes que tener tiempo. Sí. Mira, te voy a dar otro dato. Ahora mismo, tanto cumpleaños, tanto 13 años, 19 personas en directo. Claro, claro. Y Sí, al sí, sí, final, sí. lo grave de todo no son las 19 personas, porque nosotros sabemos lo que te comentaba antes. Sabemos que luego mañana cuando colguemos el vídeo en diferido, pues habrá 400 personas que lo vean, verán su trozo preferido, verán su entrevista que le interesa, etcétera, etcétera. Pero claro, es que estamos hablando de que, yo insisto, lo sé por la gente que escribe en el chat, que el 90% de los 19 son aficionados al balonmano. O sea, que no hay Claro. ninguna jugadora que un domingo en su casa, después de haber jugado su competición europea o después de no haber habido liga y no haber competido, pues yo qué sé, que esté un rato viendo la actualidad y demás. Pero bueno, no depende de nosotros ya. Sinceramente, nosotros lo decimos, se puede hacer mejor, por supuesto, pero es que es lo único que hay. O sea, si no ves esto, es que no te gusta consumir balonmano, más allá de tu partido, quiero decir. Por cierto, déjame que te interrumpa, perdón Reyes, pero hay noticia en directo. Finalmente el equipo División de Honor se ha clasificado para la siguiente ronda copera. 23 para Solís Balonmano Pozuelo, 25 para Grafometal Sporting La Rioja. Lo tuvo muy cerca el equipo de Eusebio Angulo, el equipo de Calatrava, que mandaba 22-19 cuando faltaban 3 minutos para el final. 3-0 de parcial de La Rioja, prórroga y gana el equipo, claro, al final con más tablas, ¿no? Y con jugadoras más experimentadas. Que siempre se decía que los últimos 5 minutos es donde se cuece el bacalao. Mantente en el partido los últimos 5 y ya verás cómo tienes posibilidades. Eso sí que no cambia. Exacto. Vamos a hablar, ya que tenemos solamente el partido de Rocasa en directo, que está sentenciadísimo y que va a estar en la ronda 3 de la European League, que es la segunda competición más importante de clubes, junto a Superamara Vera Vera y junto a Málaga. Esto es muy importante, Reyes. No había pasado nunca que en esta competición, porque es reciente la modificación, que 3 equipos españoles estuviesen en la ronda 3. El martes sorteo. Van a ser duelos supuestamente ya complicados, pero, joder, necesitamos esto como el comer, Reyes, para sumar puntos. Yo creo que es muy importante a todos los niveles. Es muy importante para los propios clubs, para los patrocinadores, es muy importante para la Liga Española y lo ligo un poco con este sentimiento de colectivo que hay que tener con respecto a todos los equipos de la Liga y el balonmano español. Creo que hay que tener un sentimiento colectivo, es muy importante para adquirir experiencias de competitivas de alto nivel o al menos en los que te pongas a otro nivel, porque hemos pasado unos años como que, bueno, digamos en una meseta, ¿no? Y ya das otro escalón arriba y no se puede renunciar y hay que ir. Yo creo que nos ponemos a otro nivel, ¿no? Vamos a ver qué sorteo les toca y que tengan un poco de suerte, pero ya el hecho de que estén ahí, ya el hecho de que se recupere el estar ahí es muy importante porque es que luego ya sabemos todos que perder puntos se pierde rápido, pero luego recuperarlos es muy, muy complicado. Sí, claro, al final la misión última, Reyes, debe ser. Claro, esto va a costar y va a costar años. De hecho, esto no es una cosa que se consiga rápido, pero el objetivo debe ser que un equipo juegue Champions. Ya sí o Sí, sí, siempre. sí, para mí sí. Para mí tienes que estar en los niveles más altos de competición. Para mí sí. Eh, Tienes que primero llegar, luego jugar, luego intentar ser lo más competitiva posible y eso es bueno para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el mundo. O sea, no solamente para ese propio equipo, sino para... Claro. Es un efecto cascada a todos los niveles de motivación para el resto de jugadoras, de crear nuevos modelos competitivos como los que tuvimos, en los que se genere presión, o sea, imagen internacional. Yo creo que es muy, muy importante jugar la Champions. Es lo máximo y es importante. Es que, ¿cómo puede ser, Reyes, que en mucho menos, digo 10 años porque es desde hoy hasta donde estábamos hace una década, pero en tan poco tiempo, yo recuerdo final de temporada 2011, que el Ichaco jugó la final de la Champions contra el Arbic Sí, en Anaitasuna y sí, perdió, ¿vale? Pero sí, jugó la final de la pero Champions, o la sea, un jugó, sí, equipo sí, sí, español, jugando la final de la sí, Champions, sí. que eso no pasaba desde Cristina Mayo.
Y además o sea, perdió, pero con Ya. muy poquita Sí, diferencia, sí, o sí, sea, sí, siendo sí. muy competitivo. Contra aquel Super Larvik, ¿eh? Que la Sí, gente se olvida sí, de ese sí, equipo porque ahora ya está de capa caída en Noruega, pero es que ese Larvik era el de Nora Mork y compañía. sí, Y ese sí, mismo sí, año, Reyes, el Mar Alicante, con la Super Isabel Ortuño de capitana, que vamos a escuchar luego en una entrevista, jugó también la final de la Recopa contra Ferencváros y cayó, pero bueno, se metieron 3.200 personas en Anaita, en Pamplona, sí, y se metieron sí, 2.100 personas en Alicante, en el Rochelle. sí, Y sí. joder, perdón, de aquella época a hoy, y eso que estamos subiendo ahora, porque hemos estado muchísimo más en el pozo que hoy. Ah, sí, sí. Yo creo que eso fue, digamos, a partir de Sí, ahí bajó, el ¿no? Y ocaso hubo una total. meseta. Sí. Y yo luego posteriormente era una gran defensora de las jugadoras de alguna manera que se quedaron en la liga, ¿no? Porque al fin y al Mm, cabo vinieron vacas flacas y en estos 10 años ha habido jugadoras que, bueno, y clubes que han mantenido ahí, pues digamos, la liga y que han evitado que se hundiera por completo, ¿no? Y creo que en estos momentos también se está volviendo un poquito a recuperar. Pero creo que es muy importante, primero, saber que el balonmano español es capaz de llegar a esos niveles máximos, es capaz. Habrá que saber y creo que tienen que analizar, y esto lanzo un guante a la federación, por supuesto, porque me parece que es el máximo responsable, ujú. por qué se llegó ahí, por qué se llegó ahí y por qué se hundió después, pero competitivamente, ¿por qué había jugadoras? O sea, ¿qué se hizo bien? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? En los equipos éramos profesionales, se entrenaba mañana y tarde. Yo siempre digo que el Vera era para quedar quinto teníamos que entrenar mañana y tarde, porque va a quedar quinto, ¿eh? Va a quedar quinto, Sí, sí. porque es que aquello eras, te relajabas un poquito y te hundías, o sea, era un nivel de exigencia competitiva muy grande, pero las jugadoras podían hacerlo porque se dedicaban a ello. Todas, del primero al quinto o al sexto puesto, sí, ¿no? O sea, somos capaces de hacer eso. Y luego, ¿qué pasó? Es verdad que mucho estaba encima de una burbuja que se pinchó. Claro. Bueno, pues lo de la burbuja hay que evitarlo, pero creo que hay que recordar que eso es posible y no caer un poco en la condescendencia, decir, bueno, es que claro, es que, bueno, pero se han pasado unos años que con entrenar 4 o 5 sesiones a la semana, pues ganabas la liga. Te estoy diciendo que nosotros entrenábamos 10 sesiones, 9 sesiones a la semana para quedar quintas. Sí, sí, sí. O sea que entonces, y eso también te llevaba a otras competiciones. Creo que hay que recordar eso y bueno, desde aquí, desde luego, mando un abrazo muy, 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 muy grande a todos los jugadores que en este momento están en la liga, porque creo que han tenido que aguantar muchos, en algunos casos, muchos desprecios federativos diciendo que no eran tan buenas como las anteriores y ahí les quiero echar un guante. Vamos a hablar mucho de muchos cambios que ha habido en el balonmano y que quiero comentar contigo. Antes, confirmar, ratificar el acceso del Rocasa Gran Canaria, que ha terminado el partido ya. Ayer 42-19 contra las croatas, hoy 37-22. Nada, han sufrido bastante, la verdad, en esta eliminatoria, pero finalmente, finalmente tenemos a Ya, las Canarias en la ronda 3. ya. Pues estupendo, Sí, 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 estupendo. sí. Yo Luego el digo, equipo de Kaba Gasama, porque tenemos también balonmano de Champions en directo, el equipo de Kaba Gasama, la pivote Vallesana, gana 15-14 al Krim, Bietigheim 15, Krim 14. Dicho esto, Reyes, hemos comentado antes con Paula, tú sabes que la Asociación de Jugadoras del Balonmano debe ser un organismo muy importante para todo lo que sucede en el balonmano de mujeres y hasta hace apenas un mes y medio estaba presidida por Diana Box, que es una de las superjugadoras que ha tenido nuestra liga, luego también entrenadora, pero claro, estaba doblando su labor de presidenta de la asociación, para que la gente lo entienda, el sindicato que tiene que defender a las jugadoras, con su rol de vicepresidenta de la Federación Española, que para que la gente entienda sería un poco la patronal en este caso. Eso ha finalizado ya, Reyes. El 29 de agosto hubo una asamblea y te quiero leer la composición de la nueva junta directiva para que la gente también que no nos ha oído al principio
tenga los nombres en la cabeza. Comunicado oficial, ayer se publicó. La Asociación de Mujeres de Balonmano, tras su asamblea ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2022, ha conformado su junta directiva nueva. Presidenta Teresa Álvarez, jugadora en activo del Caja Rural Aula de Valladolid. Vicepresidenta, jugadora retirada, Paula García, ex internacional. Secretaria, Nerea Pena, que está en activo pero no está compitiendo por lesión. Una histórica también del balonmano, pero en activo, insisto. Vocales, Beatriz Escribano, Nuria Andreu, Paulina Almufor, Silvia Arderius. Y además se une al grupo de trabajo Merche Castellanos. ¿Qué opinas? ¿Qué sensación, qué impresión te da este cambio? Bueno, en un principio, que Diana haya salido de ahí siendo miembro del- de dirección de la federación, me parece que es lo suyo. O sea, no tenía ningún sentido. Es estar en misa y replicando las campanas, no puede ser. Esto por una parte. Por otra parte, pues bueno, pues ya veremos qué tipo de acciones hacen este grupo, ¿no? Lo que espero es que se pongan en su sitio, que funcionen como colectivo y que defiendan los derechos de las jugadoras de verdad. Eso va a suponer enfrentarte a la patronal. Es que esto es así en el balonmano y en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que realmente se pongan las pilas. Realmente se pongan las pilas y digan, pues vamos a ir hacia la dignificación del deporte femenino, en este caso del balonmano, que reivindiquen de verdad y que aprieten a su patronal lo que tengan que apretar y que tengan un sentimiento colectivo. Bueno, esto es fundamental, o sea, dejarse de si yo, mi club me va a decir o no me va a decir, pero realmente que tomen cartas en el asunto respecto a a las grandes diferencias que hay en la propia liga y a las situaciones que creo que no se deberían de tolerar por parte de una asociación de jugadoras. Esto es lo que pienso, hay que darle tiempo a la gente, pero creo que la asociación ya viene muy desgastada, ¿no? Desde hace muchos años, ¿eh? Creo que también para eso las jugadoras tienen que ponerse las pilas en el sentido de decir, si tenemos que invertir y tenemos que pagar unas cuotas correspondientes, o sea, creo que también tiene que haber una inversión y un empuje por parte de las jugadoras de verdad, para que esa asociación funcione, porque si no, pues va a ser otra vez pues lo que ha pasado hasta ahora, que pides 100, te dan 0,5 y dices, bueno, pues adelante, y suma y sigue otra vez, ¿no? Creo que hay muchas reivindicaciones que tienen que hacer las jugadoras, lo digo bien, ¿eh? Tienen que hacer las jugadoras, que es seguridad social, condiciones de trabajo, ambiciones deportivas, y de verdad creo que son ellas las que tienen que hacerlo y no esperar que papá presidente me dé una migaja y ya está. Creo que esto no es. Creo que tienen que salir de esa situación. Esto es lo que pienso yo y es muy personal. Sí, yo estoy un poco en tu línea, estoy expectante realmente porque creo que el cambio en la forma es muy positivo. Conozco, yo diría, a todas las jugadoras, algunas más que otras, pero a todas las jugadoras que van a conformar esta nueva junta directiva, y son jugadoras reivindicativas que han levantado la voz ya muchas veces, no solamente desde que ahora son parte de esta nueva asociación, pero claro, luego estoy un poco con la incógnita de cómo se va a ejecutar las, creo, buenas ideas que tienen. Antes comentábamos un poco por encima con Paula que hemos desayunado, nos han avisado un gran seguidor de Deporte 100% de que había salido la nueva acta de la Federación Española con el comité de competición y estamos viendo multa de 2.000 euros precisamente por lo que tú comentabas, por no inscribir adecuadamente con los requisitos necesarios en la seguridad social a algunas jugadoras, 2.000 euros para el Gijón, para la Calzada. Pero es que luego en División de Honor Oro hay 3 equipos. San Quirze, 6.000 euros de multa. Salud Tenerife, 12.500 euros de multa. O sea, estamos hablando de... Es que no me quiero ¿De olvidar. verdad alguien sorprende? Porque a mí no me sorprenden, o sea, me suena a que seguimos estando no te voy a decir en el mismo punto, eso no, pero son cosas que llevamos oyendo y escuchando desde hace muchos años.
Sí, no, es que además el año pasado, pasó lo mismo. De hecho, Salud Tenerife, por supuestísimo, que es reincidente. Hemos denunciado ya infinitas veces que deben dinero a todas las jugadoras que han pasado por ahí prácticamente, al 90%. Y no me quería olvidar del otro club, que es el Zonzamas de Lanzarote, 4.500 euros de multa. Estamos hablando de que eh, mes de octubre, inicio de curso y multas ya muy, muy, muy grandes económicamente. Ahora yo pregunto, y lo he comentado antes también, ¿la federación va a ponerle fin realmente a esta lamentable y bochornosa imagen que estamos proyectando? ¿O se conforma con ahuecar los 12.500, los 6.000, los 4.500 y los 2.000? Pues claro, estamos hablando de que hay una financiación muy relevante de la federación que es de sanciones. Ya, pero, claro, yo haría dos preguntas. Uno, la federación es, bueno, una pregunta. ¿La federación va a hacer algo? Creo que no lo suficiente, porque si no ya lo hubiera hecho años anteriores. Y no ha querido Estamos aprobar en hablando, asamblea una vez que sí, propuso ver a ver además una comisión de investigación y de control para claro, este tipo de situaciones. No quiso. Este año se ha aprobado con la normativa de quitaremos hasta 6 puntos cuando suceda algo así. Bueno, ya, hasta seis pero puntos también pueden ser 0 puntos. claro, pero te quiero decir que estamos sobre el mismo sitio. Esto es una. La federación no está dispuesta, no, porque ya lo hubiera hecho, porque tenemos el mismo presidente desde hace muchos años que si hubiera querido, hubiera dado pasos adelante. Oye, pues a lo mejor das pequeños una comisión de investigación y de control y de ejecución de las normas. Bueno, pues esto sería un paso. Bueno, no ha sido. Y la segunda es, ¿y las jugadoras qué van a hacer? ¿La asociación qué va a hacer? ¿Tragarse nuevamente, bueno, sí, ya hacemos, o va a hacer algo? Hablando de la asociación de jugadores y del cambio que ha habido. ¿Qué va a hacer? O va a hacer como colectivo, decir, nos vamos a solidarizar no solamente con las jugadoras a las que han dejado de pagar, sino no estamos dispuestas a que nos chuleen más años, y eso va a suponer pues que alguna se va a poner en el disparadero posiblemente. Y no estoy hablando de las top, porque esas son las que menos tienen que perder, sino las otras, ¿de acuerdo? De alguna manera, las que no están en el top, esas son las que más riesgo. ¿Se va a hacer realmente algo ahí? ¿La asociación de jugadoras va a hacer algo realmente o va a pasar otra vez otros 4 años porque va a venir el presidente y les va a prometer que va a cambiar la situación? Seguro, se lo va a prometer. O sea, en fin, ya sabemos cómo funciona. Entonces, no, bueno, mira, no, lo vamos a cambiar, no, porque no sé qué, pero va a volver a pasar. Entonces, pues yo creo que, bueno, a mí me parece que siempre es un buen momento para tomar una determinación potente. Y estoy hablando de las jugadoras, ¿eh? Sí, ¿Sabes? aquí, claro, dice Rubo Pucela, a poco que haga la nueva asociación ya hará muchísimo más que la anterior, con que luchen de verdad incluso contra sus propios clubes en caso de problemas será un éxito. Desde luego, dice, son jugadoras activistas. Yo Perfecto, estoy de estoy acuerdo en esa deseando. parte, sí. No, yo, por eso, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque posiblemente se sentirán solas, se Claro. sentirán las únicas. Va a ser muy difícil porque los clubes, digamos, los clubes que no quieren, eh, no quieren pagar lo que tengan que pagar y no quieren llevar adelante sus acuerdos, posiblemente presionarán a sus jugadoras se sentirán débiles, ahí todo hay un mecanismo que no les va a resultar nada fácil porque hay muchos y luego se van a sentir solas, me imagino, porque claro, si tú tuvieras el apoyo de la federación, pues dices, oye, los dos vamos a una, pero no sé, ya lo veremos. Claro, es que tú comentabas ahí que las top tienen poco que perder, pero yo creo que las top en su interior tienen el temor de que al ser internacionales absolutas, eso sí que es lo único que depende un poco de la federación, a través del seleccionador, pero bueno, depende de la federación. Y bueno, tú también sabes, Reyes, que lamentablemente en la situación en la que estamos, cuando una jugadora que juega en España es internacional, solamente por ir al europeo ya cobra probablemente igual que en todo el año en su club. Entonces Claro, es muy o importante. más. Claro, Claro. es muy importante porque su sueldo de todo el año se sostiene ahí, se sostiene con eso, pero eso es lo que la federación tiene que arreglar y lo que los clubes tienen que arreglar y lo que las jugadoras tienen que arreglar. O sea, son situaciones que están enquistadas durante años y durante muchísimos años y entonces, claro,
efectivamente, por eso digo que no es una situación cómoda para las nuevas, la junta directiva de la asociación de jugadoras. No es cómoda porque entenderán que hay muchos jugadores y dicen, es que yo si me pongo en el disparadero resulta que no puedo pagar las facturas que tengo en mi casa. Entonces, claro, son situaciones que hay que empezar a tirar de esos hilos, pero es que ya es hora de que esto se arregle. Por eso digo que no lo van a tener nada, nada fácil y que habrá que ir poquito a poquito desenmarañando esos nudos, porque hay muchos chantajes, los había antes y se cobraba Claro. mucho más. Y ahora también, porque hay muchos chantajes, va a haber presiones, va a haber juego sucio, pero bueno, yo creo que, pues mira, también a estos les mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, porque lo van a necesitar, porque se van a ver solas Sí, no sí. solamente con la federación o los clubes, Ujú. con sus propias compañeras. Sí. No, y que al O final sea, también tendrán que ser voces y portavoces con otros muchos agentes del balonmano. O sea, me refiero no sí, solamente sí, jugadoras y sí, federación. Lo que tú dices, a lo mejor tienen que hablar con algún patrocinador también para que les apoye directamente. O a lo mejor tienen que pelear contra clubes, hablar con abogados, tener un buen equipo jurídico para que... Bueno, es que son muchas cosas que faltan realmente. Estamos hablando de que hay procesos judiciales de Tenerife de 2020 que están sin resolver todavía. El otro día me mandaba una jugadora, que no voy a desvelar su nombre, pero bueno, la gente que sabe un poco puede incluso saber quién es, que me mandaba un WhatsApp y me decía, oye, que me dice mi abogado que al final le han conseguido embargar al Tenerife 187 euros y que me los van a ingresar en la cuenta. Y yo decía, pero en serio, a ver, vamos a ponernos serios. El Tenerife está compitiendo en la división de honor oro, está pagando arbitrajes, está supuestamente contratando a jugadoras y viajando. ¿Y cómo que el abogado o quien se ha encontrado 187 euros? O sea, cuando aparece el Fogasa y todo eso, Reyes, es porque el equipo ha terminado ya el concurso de acreedores y ha desaparecido, que es lo que sucedió con Ichaco. ¿Cómo puede ser que el claro. Tenerife esté compitiendo ahora a sus anchas, con una multa, por cierto, de 12.500 euros pendiente, y que el abogado o el juez de turno haya ordenado el embargo y el resultado sean 187 euros? O sea, se me escapa. A mí también se me escapa, ¿no? Entonces, claro, si, o sea, creo que es un melón que está escondido en estos Sí, momentos, sí, ¿no? Porque a total. no ser que estés a no ser que estés muy metido, digamos, en todo esto, pues tampoco te pasa nada, porque bueno, luego hay éxitos, luego hay los clubes están encima, pero realmente si queremos de verdad avanzar hacia algo mejor y sobre todo más estable, es que todo esto hay que arreglarlo, es que no puede ser, es que hablo contigo o leo o cuando leo estas cosas digo, parece que me llevan 25 años atrás y digo, pues es que no hemos avanzado mucho en este sentido, ¿eh? Que no hemos avanzado mucho. ¿A quién le interesa no arreglar esto? ¿A quién le interesa no arreglar esto? ¿A quién le interesa? ¿A la jugadora? A algunos clubs, por supuesto, porque llevan muchos años prometiendo lo que no tienen y no pagando lo que han prometido. Y otra vez, ¿quién tiene que cortar eso? Yo lo tengo claro. La federación lo tiene que cortar de sano. Pero si no lo corta la federación, ¿quién lo corta? ¿Quién lo corta? Es que si el O sea, CSD, ¿qué si el hacemos? CSD tuviese los datos, a lo mejor otro gallo cantaría, ¿eh? Si el CSD supiese lo que funciona en el balonmano de élite, insistimos, en el balonmano de élite. Yo creo que hay dos agentes también muy culpables en toda esta historia, Reyes. Una son las territoriales, porque hay presidentes de territoriales, que además es que a mí a estas alturas ya me da igual y los nombro. Rosales, de la Andaluza, que tiene un lío ahí en la Andaluza desde hace un montón de años, con moción de censura ahora incluida. Parrilla, en la Canaria, que es el que está permitiendo también todo lo que hace Tenerife, con Octavio Pérez al mando. Y luego, por supuesto, es que Blázquez en cada reunión y en cada junta directiva tiene a Parrilla sentado a la derecha, quiero decir. Claro, O sea, es que no hay que ser demasiado listo, ¿no? Para saber cómo funciona la intrafederación, digamos. claro, porque al final todo, digamos, de alguna manera, quien está en el foco es el presidente, ¿no? Pero claro, tiene una Ujú. junta directiva que le dice sí, no o lo que sea, o vamos a arreglar esto, es decir, ahí hay una presión, ¿no? Pero claro, mientras esa junta directiva se configure a base también de ciertos favores
que luego te dan a la territorial y que esto te da un cierto, pues bueno, un cierto sentimiento de que estás en un ámbito de poder y que además ese ámbito de poder, que ya me dirás tú, ese ámbito de poder te da un poco de trampolín para irte aquí o irte allá o sentarte en unas mesas a cenar. Yo creo que es tan pobre, es tan cutre que al final quien lo paga es quien lo paga, ¿no? O sea, porque sí que creo que en el balonmano, en el fondo, se sostiene a base de mucha pasión y de gente que le gusta terriblemente el balonmano y que hay muchísimo voluntariado. Ves cada fin de semana que se mueven miles de chicos y de chicas con entrenadores, con padres, con madres, con aficionados, a todos los niveles, estoy hablando. Entonces, eso es lo que realmente sostiene. Pero toda esa gente bueno, tienen cierto sentimiento de poder a costa del propio balonmano, chico, no puedo con ello. La verdad, no puedo Sí. con ello porque es que al final dices, oye, tú ponle las peras al cuarto a este, ¿no? Pónselas de verdad, o sea, y ya es hora de cortar el bacalao y de que, bueno, que todo ese tipo de situaciones pues no se vuelvan a dar, pero, pero bueno, ahí estamos. La última de este tipo de temas y luego hablamos un poco más de lo nuestro y echamos la vista atrás. Otro de los agentes implicados que yo creo que casi nunca salta a escena, pero que son muy relevantes, sobre todo digo en el caso de llevar jugadoras a clubes que todo el mundo sabemos cómo funcionan, son los representantes de Sí, jugadoras. O sea, saben mm, perfectamente quién paga y quién no paga. Pero claro, bien que siguen claro. metiendo ahí jugadoras, sobre todo extranjeras, que conocen menos, obviamente. Hablo del caso de Tenerife, otra vez, que a algunos le molesta mucho, pero me da igual. Son representantes que siguen llevando cada verano y cada invierno jugadoras ahí. Claro, hay que decir que los representantes, en cuanto cierran el contrato, en el día 1, ya han cobrado su comisión. Y luego realmente Claro, les da igual si la jugadora cobra o no. les O da igual, o sea, sea, los y vuelven a llevar aquí, porque ellos, claro, porque ellos sí cobran, eso es claro. una mini esclavitud, eso es a ver, con todos, y salvándolas, es un poco como trata de jugadoras, Sí, sí, ¿no? O sí, sea, total. yo las coloco ahí, luego me da igual cómo están o cómo no están, o si comen o si no comen, o en qué situación Ujú. están, se ven entrampadas porque no pueden salir y entonces hasta cuando pueden algunas salir de esa situación, ya han pasado 5 meses, 5 o 6 meses, en los cuales incluso el equipo ya ha salvado la categoría, con lo cual al club tampoco le da un poco igual. Entonces, claro, los representantes están ahí, son más o menos necesarios, podríamos hablar mucho de ello, pero bueno, están ahí. Pero claro, tú tienes que controlar esto no lo sé, me imagino que, bueno, pues volvemos un poco al punto inicial, ¿no? Hay alrededor de una jugadora, pues hay muchos, porque también están los entrenadores y los entrenadores también algo tendremos que decir. Sí, O sí, sea, sí. el colectivo de entrenadores y de entrenados también tenemos que decir algo. ¿Qué somos? De la patronal digamos, del club, ¿qué estamos? ¿Con las jugadoras o con quién estamos? Pues bueno, no estamos en todos los sitios y no estamos en ninguno, pero tú puedes permitir que tu club tenga ese trato con una jugadora tuya, de verdad. ¿Dónde está el colectivo de entrenadores? ¿Hay la asociación de entrenadores no tiene nada que decir? ¿O dicen, mira, yo no soy jugadora y no soy directiva? No, pero es que tú entrenas a una jugadora que la han dejado tirada en su casa. Es que, claro, está sacando un montón de temas y no puedo ir al balonmano, pero te quiero preguntar por la asociación de entrenadores, porque al final parece que sea asociación de entrenadores y no de entrenadoras. Eso es lo primero, ¿eh? Por todos los clinics que hay y demás. Pero tú has sido además representante de ese estamento, yo creo, en las asambleas Sí, 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 antiguas de sí. la federación. Y, joder, qué difícil es ir contra el poder, ¿eh? Yo es que recuerdo Sí, muchas imágenes tuyas de ser la única que, bueno, que reivindicaba o que denunciaba cosas en la asamblea. Estamos hablando de la época de Román, ¿eh? Que no sí, era sí, sí, Blázquez, sí, me sí, refiero. sí. Pero es que ¿no te da la sensación de que era, por supuesto, lo comprobaste en primera persona y sigue siendo imposible conseguir nada? Porque son personas individuales que no tienen ningún tipo de fuerza.
porque no tienes ningún tipo de fuerza, o sea, en este sentido, y a veces porque dices cosas incómodas, hasta tus propios compañeros, Sí, sí. o sea, y digamos tu propio colectivo. Yo me acuerdo que reivindiqué durante años que no entendía por qué los árbitros tenían que cobrar diferente en la misma categoría, la máxima categoría, haciendo el mismo trabajo, los mismos minutos, los mismos viajes, y en cambio al femenino tendrían que cobrar menos. Y una les dijo, oye, muchas gracias por seguir pitando. Claro que luego nos quejamos de que vienen mosqueados. Es que mismo trabajo, claro que esto es algo que las mujeres sabemos muy bien, mismo trabajo, diferente sueldo, es absolutamente discriminatorio. Pero ¿qué pasa? Que el colectivo femenino no quería pagar más, Claro. no quería pagar más. Entonces, ¿qué dices? Pero no veis que esto es discriminatorio. Es que yo, si fuera un árbitro hombre, diría, joder, es que cobro menos por hacer el mismo trabajo. Por eso luego había tantos rumores, sobre todo en tu época, Reyes, que había árbitros muy prestigiosos que eran internacionales y que al final les molestaba un poco pitar división de honor, porque claro, no son tontos, decían, si es que voy a cobrar menos. Voy a cobrar menos. Y en vez de tener 2.000 personas, tengo 50. Sí, Vienes aquí, o sea, vengo como si vengo, no voy a decir con todos mis de chuflas, no, pero tú notabas, porque tú estabas en el otro lado, que no había, que no tenían, y ya sé, estamos hablando muy en general, ¿no? Pero que es joder, oye, que viene aquí a pasar la tarde, pero puestos en su cabeza y dices, es que la federación es discriminatoria. Bueno, pues si se vota en la asamblea, todo el mundo votaba esa discriminación. sí, sí. Bueno, o sea, hasta los míos. Y dices, oye, que esto es discriminatorio y que Sí. no puede ser. Si queremos darle valor, queremos darle prestigio a nuestra propia liga, tendremos que pagar lo mismo que los otros, porque es lo que merecen, ¿no? O sea, yo no voy a entrar sin malos mejores, pero es lo que merecen. Claro. Mismo trabajo, mismo minutos, mismo reglamento, mismo todo. Pero no, desde el colectivo femenino también, desde los entrenadores también y desde la propia asamblea dice, no, no, como vosotros sois menos, Sí, pues ellos tienen que cobrar menos. Pues claro. entonces vienen más mosqueados. O sea, la asamblea misma. Sí. Pues bueno, Aquí hay dos aquello temas, era una locura. Reyes. Uno, que es este que tú comentas, es el poder de la asamblea. Otro también es, obviamente, que la federación, si le da la gana y pone que el arbitraje se paga igual en chicos y en chicas, no hace falta ni votar. O sea, se hace y punto, como se han hecho mil cosas. Pero luego hay otro debate y es el tema claro, que al final en los arbitrajes, esto también sucede en Francia, ¿eh? O sea, en Francia también sucede que se paga más en categoría masculina que en la femenina. Solamente en Champions, que hay un pequeño matiz ahí interesante, en Champions sí que están igualados los sueldos, pero claro, ¿qué sucede? Que como la Champions masculina se juega en 3 semanas, se le da una especie de dieta extra a los colegiados que pitan la Champions masculina, que al final es casi el doble al final de lo que cobra un arbitraje en Champions femenina. Entonces, claro, estamos hablando de un poco, ¿no? Dos fuerzas que al final van en contra. O sea, una que necesitan la asamblea para supuestamente no discriminar, y luego otra que los organismos, que los que mandan, también pueden establecer la norma per se. Sí, muy bien, pero estamos aquí hablando de una discriminación clara, o sea, porque Sí, la sí. Champions lo que hace es ir por la puerta de atrás, pero tiene que ir por la puerta de atrás, pero es que aquí no. O sea, ese tipo de decisiones que toma la Federación Española y la Asamblea no aguanta un informe de género, no lo pasa. Que tal vez habría que empezar a hacer este tipo de cosas, tener una perspectiva de género. Es que no lo pasa, es que no pasa el filtro. Y dice, chicos, es que lo vuestro es discriminatorio, es que no puede ser semejante descaro, mismo trabajo, diferente sueldo, no puede ser. No, pues es que me sale muy caro. A mí no, no, pero no pasa un informe de género, un informe de un presupuesto con una perspectiva de género, un informe con una normativa. Es que no, es que no la pasa. Entonces, eso luego tiene consecuencias. O sea, tiene consecuencias que necesitamos que el arbitraje sea serio, o sea, sea
que esté en las mismas condiciones. Luego te puede gustar o no, que me han pitado pasos o no, pero que estén en las mismas Claro. condiciones, ¿no? O sea, porque hay cosas como son muy subjetivas y que, desde luego, yo cuando entrenaba, sobre todo, percibías, ¿no? Dices, no se lo está tomando en serio. O sea, y te mosqueas porque no se lo toma en serio, no porque se haya equivocado, sino porque aquí ves cosas raras, no quiere venir, o sea, no. Entonces eso también impacta también en la sensación subjetiva de que tu deporte no es importante. Entonces, o estás siempre con las uñas alerta, siempre alerta, que es muy cansado, o hay un mensaje que es no verbal, no dicho, que es que la liga femenina y el balonmano practicado por mujeres es menos. Y eso se impregna, y se impregna de una manera a gotita. ¿Y qué consecuencias tiene esto? De que si un equipo no me paga, tampoco tal vez puede que no me lo merezca, porque joder, si desde la misma federación me lanzan mensajes de que no es importante lo que yo hago, pues a lo mejor lo tendría que hacer gratis. O sea, yo creo que ahí hay una serie de mensajes eh, eh, que se dan subliminales que son muy peligrosos y que hay alguna gente que hemos luchado, entre ellos tú, que luchamos contra ese tipo de mensajes y que decimos, hay que hacer programas serios para luchar contra esto. Claro, que es un mogollón, pero creo que se pueden hacer, ¿no? Entonces yo creo que bueno, eso es lo que yo veo la situación. Luego hay otro aspecto que es si del canon que los clubes pagan por cada arbitraje es justo que la federación se quede tanto, porque eso posibilita que de los 1.000 euros para redondear, al final cada árbitro o árbitra cobra 225 más o menos. Ahí hay unos 500 Claro, euros que es para dietas, viajes de los colegiados y luego, por supuesto, un restante para la federación. ¿Qué pasa? Que tú lo sabes de sobra, que a lo mejor en un partido Málaga-Vera-Vera pues pitan dos andaluces y así la federación se ahorra el hotel de esa noche y se ahorra mucho claro. dinero en kilometraje. Claro, claro. Entonces ahí estamos en la picaresca que no va a ningún sitio. O sea, dices, pues bueno, si hiciera eso la federación y el dinero, digamos, que se ahorra o que se embolsa, lo revirtiera, yo qué sé, una campaña de comunicación a nivel estatal, o vamos a impulsar los programas de tertulias a través de redes que a su vez nos va a realimentar, yo qué sé, lo que sea. Sí, sí. Pero el caso es que lo que tú te ahorras, lo que no pagas, eh, ¿dónde revierte? ¿Dónde revierte? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque, claro, alguna vez he oído yo, dice, no, bueno, es que ahora ya los seleccionadores cobran lo mismo. Dice, pues ya ahora, a ver si ahora. Yo digo que es mentira. Bueno, eso es lo que dicen. Claro. Eso es lo que Yo dicen. digo que alguien demuestre de la federación que saque la nómina de Jordi Rivera y de Prades. Que la Ya, saquen a y ya mí también me está. gustaría. Sí, Claro. sí, que la saquen, No son que tan sea público. transparentes. Yo recuerdo que ahora ya no lo tuitean, pero yo recuerdo que antes, no sé qué asociación era, les daba siempre la máxima transparencia entre las federaciones deportivas de España. Eso ya no lo sacan, Sí, ya no vacilan. Pues si ya, son tan transparentes, que saquen las nóminas, que saquen las dietas de las jugadoras de la selección y de los hispanos. El otro día hablábamos con Sandoval porque ya para las chicas se ha acabado la becado, obviamente después del ciclo olímpico de Río, de Tokio y demás. Entonces, claro, Sandoval decía, no, ahora las jugadoras, pues todo lo que cobren será de la federación. Y digo, claro, pero las jugadoras tendrán que cobrar lo mismo que cobraban los hispanos cuando no tenían becado, que no fueron ni a Río. O claro, sea, es tan fácil, es que las jugadoras solamente tienen que pegar un WhatsApp a cualquier hispano, que conocerán a casi todos, y decir, oye, ¿qué ya. cobrabais vosotros en el 2017 cuando no teníais becado y qué cobráis hoy? Y que se compare, a ver si realmente alguien es tan transparente y nos saca de dudas sobre esta igualdad que lleva, como tú dices, la gente años llegándose la boca, de que está igualado. Que saquen las nóminas. Si son dietas públicas para todo el mundo, no pasa nada. Y si no son iguales, ¿qué hacen? Ah, bueno, pero eso ya depende de ellas. Yo digo por mi labor, ¿eh? Mi labor es contar lo que No, pasa. no, Luego claro, tú ya no la vas a, solución, claro, claro, tendrán que ser ellas. efectivamente, efectivamente, te quiero decir que no solamente eso, ¿no? Creo que las mujeres en general, ¿eh? O sea, yo hablo mucho en general, ¿eh? O sea,
bueno, es que no hay derechos. Vale, de acuerdo, ¿qué vas a hacer? Vas a través de la asociación de jugadoras, vas a encaminar esta queja y realmente va a ser algo de denuncia, de denuncia pública, ¿eh? No tienes más Claro. Un que hacer comunicado en Twitter y ya está, es muy un fácil. comunicado en Twitter, haces, o sea, algo más. O en la medida que si tú protestas te dan a ti a nivel individual y dices, bueno, virgencita que me quede como estoy y entonces el seguimiento del colectivo lo dejo aparte y bueno, yo he conseguido más o menos lo que quería y tira para adelante. Bueno, pues yo qué sé, Veremos lo que pasa. pero veremos. Dice el maestro Juan Francisco Machado desde Elda, espectacular Reyes, y dice que seguro que la nueva asociación va a realizar un gran trabajo y les desea Seguro. suerte. Ah, sí. Esperemos que sí. Te quiero preguntar por esa época, por principios de siglo, Reyes. Dime qué recuerdas de esa super época del balonmano femenino español, que quizás menos regularizada en cuanto a lo contractual, pero de un potencial brutal en lo deportivo en el 40x20. Claro, tú eres que eres de la generación de esos equipos que decías tú que tenías que entrenar mañana y tarde para ser quinto, porque claro, al principio estaba Cristina Mayo, Ángel Sandoval, Gregorio García. Esos tres, me refiero, eran clubes muy poderosos en España que normalmente estaban siempre arriba, ¿no? Dime qué recuerdas de esa época y no sé, ¿con quién te llevabas mejor, con quién te llevabas peor de esos entrenadores? Eh, Pues bien, con todos. Mira, yo absolutamente con todos o a todos les guardo un gran recuerdo de aquello, de aquella época. Y puede ser que yo congeniaba más con Cristina Mayo o con Ángel Sandoval, menos con Gregorio, pero alguna vez que los he visto, o sea, es como si la emoción te volviera, ¿no? Lo que tengo recuerdo de aquella parecemos ya como los abuelos cebolletas ya, ¿no? Pues bueno, pero lo que recuerdo era que desde aquí éramos un grupo, un club que era emergente, que queríamos ir arriba, pero a veces era como imposible. O sea, eran unas jugadoras estratosféricas con un grandísimo nivel deportivo y económico. Sí que es verdad que todos tuvieron pies de barro. Eso sí que es verdad. Y que pincharon todos todos. Pero en el aspecto deportivo, o sea, venían las mejores jugadoras del mundo. O sea, tuvimos una época en que la liga era la segunda de Europa, por detrás de la Noruega. Eso suponía que había aspiraciones, que venían jugadoras buenísimas y que se hicieron jugadoras buenísimas aquí, ¿no? Al arrimo y con este tipo de jugadoras al lado, pues aprendieron muchísimo. Estoy hablando de esa generación que yo creo que fue maravillosa, que fue la de él, la que ganó la primera medalla, ¿no? Pero antes ya había jugadoras que hicieron ese camino, que rayaron ese camino, que hicieron muchísimo. Yo tengo muy buen recuerdo de aquello. Sí que es verdad que me da pena que fue una época que no se ha rentabilizado lo Ya. suficiente. Luego llegamos otro tipo de gente que, bueno, que sí, que metimos los contratos, la seguridad social, se movía. Hay algo, hay algo que quiero decir. Las jugadoras cobraban muchísimo dinero y que parece ser que ahora parece que la situación de ahora dice, bueno, el balonmano, en una época las jugadoras cobraron mucho dinero. Y no lo digo a mal, ¿eh? Ojalá cobraran ahora. Sí. Pero se movía mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Y eso supuso que pudieran venir muy buenas jugadoras, que se pudiera hacer una gran liga y que pudieran entrenar mañana y tarde. Pero las jugadoras cobran mucha pasta. Esto es así. Y tal vez digamos, ese grupo de jugadoras que cobran mucho dinero, no, bajo mi punto de vista, a mí me hubiera gustado que hubieran sido más reivindicativas, estaban en la arriba y que esa champa la hubieran aprovechado, hubieran tenido ese sentimiento colectivo y decir, ahora que estamos arriba, ahora que
Nadie nos va a toser porque somos campeonas de todo y además no dependemos económicamente, digamos, de ir a la selección o no, que era Claro. algo que decías tú antes. Ahora vamos a aprovechar para ser reivindicativas, de verdad, ir de la palabra a los hechos, ir de la palabra a los hechos, y entonces ahora vamos a intentar poner el colectivo en orden, el colectivo, ¿no? Y creo que eso también fue una oportunidad perdida, creo, ¿eh? Que fue una oportunidad perdida. Creo que tal vez ese sentimiento, ¿no? de colectivo que a mí me gusta y creo que es necesario, pues en ese momento no hubo. Pero bueno, esa época deportivamente a mí me pareció estratosférica, o sea, me pareció, pues, bueno, luego vino el Lichaco también, que tuvo unos años, el Lichaco hizo unos fichajes que Una no hubiéramos locura. pensado en la vida verlos aquí. Sí, sí, sí. Es que era toda la selección española y luego encima muy buenas jugadoras extranjeras, pero toda la selección española. Toda la selección española y luego unas jugadoras extranjeras, unas Sí. jugadorazas de mil pares de narices, o Buah, lo sea, de aquello Touré, yo era, cuando ficharon a Emilia Touré y a la rusa dije, buah, vaya nivelón. Sí, es que está aquí recordando Machado, dice, recuerdo en Veravera a Kitic y a la danesa Holling, dice hostia, Halbit en Remudas. Joder, es sí, que sí, claro, había sí. unas jugadoras, Morskova, Sergeva, o sea, es que es Yo me escandaloso. acuerdo con Kitic, cuando vino Kitic aquí, que entonces era la mejor jugadora en su puesto del mundo. Sí, sí. Verle entrenar, era algo impresionante. O sea, a mí me dejaba, yo me sentía una pueblerina, pero de repente empezaba a enseñarnos lo que era competir, lo que era... Yo me acuerdo que fuimos a Elda, a jugar a Elda, y cuando se terminó el partido, la gente le aplaudía a Kitty y ella saludando, o sea, porque era el reconocimiento a una Sí, grandísima jugadora en el sí. campo viejo de Elda, Sí, ¿eh? es que encima en Y Elda la gente entonces, sabe mucho de balonmano y eso es verdad, ¿eh? ¡buah! Con el partidazo, que no me acuerdo si ganamos o perdimos, Ujú. seguramente perderíamos, pero eso es lo de menos. Lo que sí recuerdo es ella saludando a todo el mundo, la gente de pie aplaudiéndole, reconociendo que era una grandísima jugadora. Bueno, pues pues eso es lo que vivimos. Moscova ni te quiero contar. Bueno, y Ya. muchísimas jugadoras. O sea, Sí, sí. aquello era un plantel extraordinario. Pero esas jugadoras querían venir a jugar a la Liga Española, ¿eh? Competitivamente y económicamente les compensaba. Ujú. Les compensaba. Ahora no. Pero bueno, en ese momento. Yo creo que, antes te he dicho, ¿no? Yo creo que ahora sí que es un poco mirar atrás. Yo puedo mirar con un poco de nostalgia porque lo vivimos, ¿no? Ujú. Pero creo que la gente ahora tiene que mirar allí y decir, es posible, es posible. Vamos a preguntar a los de atrás cómo lo hicieron, ¿vale? Es posible. Entonces, si fue posible hace 20 años, oye, pues es posible recuperarlo ahora, ¿por qué no? O sea, no desde la nostalgia o desde decir tiempos pasados fueron mejores. No, yo no hablo de esto, ¿no? Hablo de que es posible tener otra vez la segunda mejor liga del mundo. Bueno, pues es posible, como lo hicieron, y además lo vamos a hacer mejor porque los errores que hubo, esos pies de barro, esa burbuja que había, pues la vamos a evitar, ¿no? Con contratos, con empresas serias, con equipos serios, con un control de la Federación, del Consejo Superior de Deporte, con un sentimiento colectivo de todos los colectivos que están en esto. Yo creo que sí, sí es posible volver a eso. Ujú. El otro día salieron los números, los datos de la federación de la temporada pasada en División de Honor de las cotizaciones y aparecían 78 jugadoras en División de Honor 21-22, temporada pasada, 78 jugadoras en División de Honor contratadas a jornada completa. Entonces, claro, hay gente que saca mucho pecho por esto, pero parece que se le olvida que hay otras 140 que no están a jornada completa. Si además sumamos que en esa gente que trabaja supuestamente a jornada completa, muchas veces sí que se les paga, el club paga la cotización de jornada completa, pero luego el sueldo no llega al salario mínimo, estamos hablando de la trampa, ¿no? Entonces, para comparar un poco esto con lo de antes, insisto, había muchos factores, por supuesto que no había mucho dinero en A y había mucho dinero en B, eso es así, también había una, bueno, super explotación económica por la construcción en prácticamente todo el país,
Pero estamos hablando, Reyes, yo hablo, y esto sí que está comprobado con datos, yo hablo de que aquel Ichaco Instinto tenía jugadoras cobrando 8.000 euros mensuales. Y es una Sí, cantidad sí, sí. muy pequeña para el nivel que tenían si comparamos con lo que cobran jugadoras ahora en el plano internacional, en Gior, en Rostov, en Metz o en Odense, por ejemplo. Estamos hablando de sueldos de 80.000 euros al año, que no sé, sinceramente me parece poco para las mejores jugadoras de Europa. Más que nada porque es que están los chicos cobrando 600, 700, 800.000 euros al año. Y a mí, fíjate, no es que me parezca ni mal ni bien. Al fin y al cabo, tú cobras de alguna manera lo que te corresponde. Entonces, si son 8.000 euros al mes, pues bien. Y si son 12.000, pues también. O sea, yo no tengo Ujú. ningún problema. Lo que creo que hay que poner encima de la mesa es que eso pasaba. Sí, sí. Que a veces hay gente que se le olvida. Pues claro, en el Chaco hay, pero bueno, en Veravera teníamos sueldos 2.500, 3.000 euros al mes. Y no era el Vera Vera de ahora, que la gente no se confunda. O sea, me refiero al Vera Vera ahora es el equipo a seguir. Por cierto, creo que esto hay que comentarlo. Tati Garmendi ha sido pionera en pagar 11 mensualidades de las 12. El único club que a partir de esta temporada va a pagar 11 meses en lugar de 12. Por supuesto que aplauso, pero es lo que dices tú, que no tiene que ser solo el Vera Vera, que tendría que ser algo obligatorio para toda la liga, ¿no? Para poder avanzar, digo. Es que si no, al final avanza solamente Eh, uno o dos. Efectivamente, o sea, no es pagar la cotización, que no haya dinero, ¿ve? Y luego que haya unos sueldos mínimos, mínimos dignos, El otro día no Reyes había mínimos. en el cuadro, es que además lo ponen, esto sí que es transparente, lo ponen. Hay equipos, es verdad que son jugadoras muy residuales, pero hay equipos que tienen contratadas a jugadoras al 20% de la jornada, al 13%, al 7%. En serio, ¿esto es legal? O sea, es que el 7% de 1.000 euros, que son 70, cobran. Es que no Claro, entiendo. claro, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que pueden hacerlo. Lo hacen y no pasa nada. Exacto. ¿Por qué lo hacen? Porque no pasa nada. O sea, al primero que lo hiciera, pues le pegaron un buen paro, porque como que al 7%. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una deportista de alto nivel, que tenemos que decir que la liga tiene que ser de alto nivel porque es dedicación, porque tienes que cuidarte, porque es dedicación 24 horas, 7 días a la semana durante 12 meses, porque no puedes ser deportista 2 horas al día, porque te tienes que cuidar, pues en fin, todo eso que sabemos. Entonces eso supone que tiene que haber un sueldo mínimo digno, un sueldo mínimo que cotice, que luego tenga mis derechos, que luego tenga todo esto. Entonces, ¿por qué puede hacer un club un contrato al 7%, al 10%? Porque puede hacerlo, porque se ahorra dinero. ¿Y por qué se ahorra dinero? Porque le da igual las condiciones de la propia jugadora. Entonces, vamos a prohibirlo. Mete palos ahí. Claro, que es que a lo mejor hay clubes que lo van a pasar mal. No, bueno, pues hay jugadoras que lo pasan muy mal. Porque, claro, a mí no hace mucho me contaban de una jugadora extranjera. Estaba en un club, o sea, que el club no, o sea, que no le pagaba lo que le había prometido, que justo le pagaba su parte correspondiente al piso, que o sea, 200 euros, que se lesionó y que, claro, como le corresponde una indemnización por haberse lesionado y tal, se la quedaba el club. Oye, pero bueno, Sí, vosotros sí, cómo sí. no os echáis a la calle a una huelga, Eso pero pasa. cómo, Correcto. pero Sí, cómo, sí, sí, sí. pero cómo no os echáis a una huelga. O sea, es que, ¿por qué lo hacen? Porque pueden. No puede ser. Entonces, sin idealizar lo que había antes, sin idealizar, porque efectivamente tú lo has dicho, ahí había un montón de dinero negro y había pies de barro. Bueno, pues vamos a quitar eso, vamos a quitarlo y vamos a mejorar las cosas. Te voy a hacer la última muy deportiva porque además Venga, acabo de mirar la hora y llevamos un montón de tiempo hablando y supongo que tendrás cosas que hacer en este domingo. oye, que Dinos, te reserva aquí, he tenido hombre, cita contigo y te reserva otro sí, más. sí, 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 te lo agradezco porque tengo todavía varias en el aire, que más o A menos ver, sí, pero que ya veremos lo que sale luego. Quiero que hagas tu mejor 7 de lo que tú hayas visto, o sea, tu 7 que digas, si pudiese entrenar hostia, mañana, querría estas 7.
Porque además me Hostia. está recordando aquí, Rubo Pucela dice, el Veravera creo recordar que tuvo a la Craver en 2008 y que la entrenó Reyes. Sí, 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 sí. Sí, sí, la tuve, la tuve. Sí. Buf, qué difícil. Pues mira, buf, no, no, qué Si difícil. quieres decir 14, lo digo para meter a más jugadoras. Extranjeras y Lo que nacionales. quieras, sí, 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 sí. No, no, Una Moscova plantilla. sí. Hombre, ya. Moscova seguro. Moscova seguro. Metería a Tati Garmendia, metería a Marta Mangué, metería a Verónica Cuadrado también. Me parece que es de lo mejorcito que ha habido. Pues claro, Begoña también. Ostras, espera. No sé si soy capaz, ¿eh? No sé si Es soy muy capaz. Creo que difícil me la iría. pregunta. Es muy difícil porque realmente en España ha habido jugadoras muy buenas, Hmm. extranjeras y nacionales, pero muy buenas. Pero bueno, yo con Moscova, Marta Mangue, en la portería, hombre, pues Silvia Navarro no está mal, No, no está digamos. nada mal. Si me No dices dos está nada. extremos, tenemos un equipazo que igual gana la Champions hoy en día, ¿eh? Joder, pues es que sí, ¿eh? Que sí, que sí. Hombre, permíteme que ponga a Esme López. Te permito lo que tú quieras, faltaría más. A mí Esme López me parecía una jugadoraza eh, del 15. Siempre me pareció muy buena jugadora y que aportaba muchísimo. A ver, me falta un extremo. Sí. Pero, joder, a ver si cojo a alguien más moderna. A ver, pues no sé, no sé. Bueno, es igual. Ya, Sí, ya. no pasa nada, Creo pero que, has dicho seis creo, que, uff, madre mía, ¿eh? Esas sí, 6 pueden ser mucha, mucha, mucha tela, ¿eh? mucha tela. Y jugadoras ambiciosas de narices. Sí. Esas también, joder, esas son de las que ponen a los entrenadores y entrenadoras en muchos aprietos. Porque afinas mucho en el entrenamiento, los planteamientos o las tienes enfrente, pero de bien, ¿eh? Digo, ¿eh? Yo creo que Ahí Tati le lo hubiese digo. molado, ¿eh? Repartir balones a Marta Manga a un lado, Moscova al otro, ¿eh? No, no está Yo mal. creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Reyes, que ha sido un placer. Bueno, por cierto, ha terminado el partido de Champions. El Beauty Game germano de Kaba Gasama que ha metido 4 de 4. La pivote Qué española bueno. es muy Es que buena. tiene mucho futuro ese chico. Sí, 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 sí. Es que es súper joven. Es que estamos hablando de Cava y es verdad que la conocemos desde hace un montón de años que está en la liga, que ya lleva tiempo siendo internacional, pero es que es jovencísima. O sea, Es es que que es es muy joven, sí, jovencísima. 4 de 4 sí. y victoria 30-23 del Vieti Game frente al Cream. Así que líder indiscutible el equipo teutón. Que ya digo que Kaba Gasama es una jugadora súper relevante y que le vamos a ver en el próximo europeo. Podemos decir que está en la lista, aunque no ha salido a la lista, decimos que Kaba Gasama por supuesto que está en la lista. Reyes, igual te pego un toquecillo durante el europeo y rajamos un Venga, poco, que eso creo que se nos venga, da que sí. bastante bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. A mí me das un poco carrete, además el europeo, que es como una goza. Yo me pongo en el, Sí, en el sofá y tira partidos, todo. Buah, sí. esto, sí, sí. Vale, Pues nos citamos, muchas ¿vale? Para dentro gracias. de 20-25 días. Que va, gracias a ti por pasarte por aquí. Ya sabes que me hace ilusión, que te tengo mucho cariño desde hace un montón de años y que gracias por haber pasado por el cumpleaños. Venga, zorionak. Un beso, Agur. Agur.